Hoy, en Itinerario, celebramos el Día de Muertos al sur de la ciudad, entre chinampas y flores de cempasúchil. Disfrutamos de la magia de octubre en Las Brujas Witchcraft Café. Desde hace 30 años, el taller de papel picado Xochimilco mantiene viva una de las tradiciones más coloridas del Día de Muertos. Se cumplen 100 años de la sombra más terrorífica del cine, Nosferatu. Y la Ciudad de México en el tiempo invoca a los fantasmas y los espectros que rondan la capital. Recordamos también ciertos fieles difuntos que han dado todo por los seres humanos, los animales. Te damos la bienvenida a Itinerario. Comenzamos. Escondida entre las callecitas de la colonia San Juan, detrás del Parque Hundido, hay una casona donde se preparan pociones con el poder de quitar las preocupaciones del día, donde se hornean hechizos contra el hambre y donde hay un ambiente para volver a creer en la magia. Hoy visitamos Las Brujas Witchcraft Café. Si te aburre el minimalismo y, al contrario, te gusta ir a lugares retacados de objetos increíbles, donde en cada visita descubres nuevos detalles, entonces Las Brujas te va a encantar. ¿Cómo nació este lugar? En diciembre cumplimos 12 o 13 años, ni sé. Fue como con un poco de inconsciencia, ¿eh? O sea, yo dije, yo quiero un lugar para dar clases. Y de repente apareció esta casa y dije, tenía yo dinero para pagar la primera renta y el depósito. Ajá. Y así me vi. Pero principalmente me hacía falta a mí, ¿no? Tener un lugar donde jugar a tomar en serio la magia. Antes que el café, estuvo el Centro de los Antiguos Misterios, donde se investigan y se imparten diferentes corrientes de magia ancestral. Además de que todo está muy rico, hay bebidas y postres humeantes muy espectaculares. Oye, pero cuéntanos de esta escuela, ¿qué tenías en mente a la hora de abrir? ¿Cuál fue como la intención? Un lugar para poder dar clases. Compartir el conocimiento para mí es una de las cosas más padres que ha pasado en mi vida. ¿O de qué se imparten clases en general aquí? Sobre todo de runas. Que es la tradición nórdica, está súper padre, símbolos sagrados, y los ocupamos como un oráculo. Podemos leer, ¿no? Podemos interpretar los símbolos de lo que quieras, pero padre es el camino iniciático. Tú comienzas un camino iniciático, dicen el mismo que siguió Odín, que es el dios principal de estos pueblos sajones, ¿no? Y Tamara te cambia la vida. La otra como corriente que seguimos es la celta. Y entonces compartimos el conocimiento de witchcraft, de magia córnica, que es un lugar como específico en el sureste de Inglaterra. Y también está súper padre. Druidería, o sea, todo la parte celta. Básicamente es lo que trabajamos aquí. Bueno, pero vamos ahora sí a la parte de la comida. Para empezar, por ejemplo, pensando qué bebidas hacemos, ¿no? Digo, la cerveza de mantequilla es un clásico de Harry Potter. Por ejemplo, esta de acá se llama El Conjuro de Morrigan. Y es un chocolate, bla, 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 con bombones, muy especiado. Finalmente, Morrigan es una diosa. Está rico, ¿no? Este, por ejemplo, es el ermitaño, por ejemplo. Es una bebida de calabaza, un frappé de calabaza, con durazno y con cardamomo. Esta es fría. Buenísima. Wow, sí. De los alimentos, por ejemplo, es un casco de chocolate. Wow. Está relleno de helado y está montado sobre un cheesecake de frutos rojos. Bueno, es un reto, pero...
Y tenemos una orden de boneless, por ejemplo, Ajá. pero servidos en ese esqueleto, Ajá. ¿no? Está boneless, pero... Adictivas. Esta es una hamburguesa, le llamaron las chicas de la bruja. Ajá. Yo hago la mezcla de la carne, y entonces por eso es la hamburguesa mía, Ajá. la hamburguesa de la bruja. Para esos días en que hace hambre, una hamburguesota. La iluminación tenue y las superficies de madera hacen que sea un sitio muy acogedor para quienes lo visitan. Y también para las hadas, dragones, duendes, drágoras y otros seres fantásticos que pueblan el lugar. Nosferatu. ¿No suena este nombre como la llamada misma de la muerte a medianoche? Este 2022, la sombra más terrorífica del cine cumple 100 años. Una película que, a pesar de ser muda, hace honor a su nombre. Nosferatu, una sinfonía del horror. Nosferatu fue la primera adaptación de Drácula. Como no tenían los derechos correspondientes, el director Friedrich Wilhelm Murnau cambió los nombres. La trama es la misma. El joven abogado Hutter viaja a Europa desde el este para venderle una propiedad al conde Orlok. En su castillo, poco a poco, se da cuenta de la clase de criatura que es. El vampiro, después de alimentarse del joven, recupera las fuerzas necesarias para viajar a la ciudad y convertir a la población. Entre ellos, la novia de Hutter, en su séquito de no muertos. Nosferatu no tiene el acento seductor, los elegantes atuendos y el carisma de las versiones más modernas de Drácula. Es un auténtico monstruo. La cinta es uno de los grandes ejemplos del cine expresionista alemán, el cual buscaba mostrar no una realidad filmada, sino reflejar la psicología, las emociones de sus personajes, en particular, el miedo. Pero el terror de Nosferatu no se basa solo en su apariencia física y en un castillo abandonado. Filmada poco más de 20 años después de la publicación de la película, Nosferatu retrata las angustias de un mundo recientemente moderno, cuando se encuentra con un fenómeno que no puede explicar, cuando una enfermedad y los monstruos del folclore rural llegan a la ciudad. Al inicio, el joven Hutter se burla de las supersticiones y advertencias pueblerinas. Muy tarde se da cuenta de que tenían razón y de que está viviendo una auténtica historia de terror. Como violaba los derechos de autor en Alemania, un juez ordenó que todas las copias de Nosferatu fueran destruidas, pero algunas copias que llegaron a Estados Unidos se salvaron para la posteridad. Las celebraciones en todo el mundo por los 100 años de Nosferatu dejan claro que el cine, que una gran película puede ser inmortal, valiéndose tan solo de dos elementos esenciales en una historia de vampiros: sombra y luz. Hablando desde el sentido tácito, desde la línea de lo sobreentendido, sin opuestos, ¿acaso no hay forma de nobleza más ejemplar que la que suele reconocerse como intrínseca en muchos de los mamíferos no humanos? Las bestias, que han sido entes con voz ajena en diversas reflexiones de santos y filósofos,
emperadores y artistas, labradores y científicos, por distintas causas en un lugar del pensamiento y la historia, en los órdenes políticos de las sociedades y sus habitantes, círculos celestes e infernales, tanto de la cultura suprema como de la cotidiana, masiva e individual. Así cabe comprender los tributos en honor de los nobles animales, expiaciones, plegarias y reconocimientos que en forma de libros, cantatas, ofrendas o estatuas han buscado alumbrar su infeliz paso por el mundo luego de resignarse a la muerte, obligada o no, y siempre predestinada. Dos ejemplos tristes. El monumento a los animales caídos de Park, en Londres, creado por el escultor inglés David Badhouse. Fue dedicado a los animales que a lo largo del tiempo sirvieron y murieron junto a las fuerzas británicas y aliadas en guerras y campañas. Inaugurado por la princesa Anne el 24 de diciembre de 2004, el llamado Animals in War Memorial se inspiró en el libro Animals in War de la escritora inglesa Gilly Cooper y comprende un hemiciclo por el que cruzan mulas, caballos y perros que han cumplido su misión en la batalla. No solo ellos, como lo dice la leyenda grabada en sus muros, han sido muchos y diversos animales los que han apoyado a las fuerzas británicas y aliadas en guerras y campañas a lo largo de los siglos, y como resultado, murieron millones. Desde la paloma hasta el elefante, todos jugaron un papel vital en el ancho de las regiones del mundo por la causa de la libertad humana. No tenían otra opción y su contribución nunca debe ser olvidada. Es eso, reiterado, sin más opciones que la fidelidad y la ciencia. Hachiko, un perro Akita hoy venerado en una estatua al pie de la estación Shibuya del centro de Tokio, ha sido a lo largo de un siglo la significación de la amistad incondicional entre un kan y el hombre en el sentido más amplio. Su historia es conmovedora. Hachiko nació en noviembre de 1923 y fue adoptado meses después por el ingeniero agrónomo Hidesaburo Ueno, catedrático de la Universidad de Tokio. En pocas semanas, el animal y el humano iniciaron un ritual de compañía mutua que hacía a Hachiko caminar junto a Ueno de la casa a la estación, para horas después recogerlo en el mismo punto en que antes se habían despedido y andar con él de vuelta a casa para dar fin a la jornada. La costumbre de esos dos paseantes duró apenas un año. En 1925, luego de separarse en la estación por la mañana, Ueno sufrió un infarto cerebral en su aula universitaria. Su muerte, ignorada por Hachiko, llevaría a a iniciar una espera de 9 años a la salida de la terminal de trenes. Aguardando por ver a su amigo Hidesaburo, Hachiko envejeció solitario, ganándose el cariño de los transeúntes que día con día circulaban por Shibuya. Fueron ellos quienes lo alimentaron y cuidaron hasta su muerte en 1935. Sea entre la propia especie o en relación con otros seres, de cualesquiera grupos o géneros, y lejos, desde luego, de las condiciones que recaen en el instinto, la lealtad y la fidelidad animal han sido proverbiales, formas de compañía, amistad y sacrificio, incluso sometimiento aplicado por el hombre, actitudes aún no del todo comprendidas ni dimensionadas en el examen de su presencia en la vida, en las andanzas del mundo, en los afectos, en nuestra noción de la muerte. El 15 de abril de 1957 fue para muchos mexicanos el día más triste de su vida. Pedro Infante ha muerto. La aeronave de carga donde viajaba quien diera vida a Pepe el Toro se desplomó en las calles de Mérida, Yucatán. El cortejo crecía conforme el cuerpo se acercaba a la famosa funeraria de Sullivan, donde lo cambiaron de ataúd.
Más gente se unía a algo que parecía una marcha hasta el Teatro Jorge Negrete en la colonia San Rafael. La multitud se encontraba reunida en el teatro bautizado con el nombre de Jorge el Bueno para acompañar el féretro de Pedro el Malo. El cortejo atravesó la ciudad hasta el sur. Bienvenidos a la Ciudad de México en el tiempo. El 5 de diciembre de 1953, a los primaverales 42 años de edad y casado con una de las mujeres más bellas y fascinantes de su tiempo, Jorge Negrete muere de cirrosis debido a una hepatitis que había contraído en la niñez. Su cortejo fue muy nutrido y cruzó la ciudad desde el aeropuerto hasta el Teatro de la Anda, que en ese momento adquirió su nombre. Pedro Infante fue uno de los acompañantes del cortejo, al lado de amigos muy cercanos como José Alfredo Jiménez. La tumba de Jorge Negrete es una de las más llamativas de este lado del Panteón Jardín. El Panteón Jardín es una galería mortuoria de las estrellas de la época de oro del cine mexicano: Arturo de Córdoba o Blanca Estela Pavón, Los Soler o Javier Solís, Tintán o Pina Pellicer. Los restos del ídolo sinaloense no fueron sepultados en el anexo de la Anda, sino en un lugar del Panteón Jardín que cada año es visitado por admiradores y familiares. Las multitudes ya esperaban afuera del cementerio aquella mañana de 1957, cuando la ciudad había guardado un minuto de silencio por Pedro Infante. Muchos de los actores, quizá la mayoría, que formaron parte del cortejo final, regresarían al Panteón Jardín algunos años después, pero en un ataúd. Pedro Infante fue el último ídolo del cine mexicano, pues el cortejo que lo acompañó al Panteón Jardín tal vez haya sido uno de los más nutridos en la historia de la capital. Nos vemos en la próxima cápsula de la Ciudad de México en el tiempo. Fue hace ya 34 años, pues mi papá tenía la intención de dedicarse después de su jubilación a otra actividad. Él pensaba que si la gente que se jubilaba, si no hacía una actividad, pues ya podía fallecer rápidamente. Entonces él, como para evitar eso, y porque también habíamos hijos todavía estudiando, porque somos 8 hijos, buscó a los 4 últimos. Mis hermanos mayores ya eran pues casados, algunos ya profesionistas, y nosotros pues todavía estudiando, pues él tomó esa iniciativa de ir a buscar como otro ingreso, y fue a partir de ahí que se dio el trabajo. También mi papá pues tenía como esa iniciativa de no nada más picar el papel, era también ir a colocarlo. También hacer otro tipo de adornos en papel, y entonces así poco a poco fue creciendo el taller. La magia del papel picado son los amarres, o sea, dónde no cortar, o sea, dónde cortar y dónde no cortar, porque si corta uno de más, pues se cae, o sea, se rompe el papel. Generalmente es un trabajo de 8 horas, de 8 o 9 horas, estar sentado, un poco de fuerza en los brazos, porque hay que estar sosteniendo el martillo, golpeteando, y con la otra las herramientas, que son como pequeños lápices, podríamos decir. Entonces a veces los dedos se pueden dormir un poco. Paciencia con el compañero de enfrente, porque uno trabaja enfrente al otro compañero, entonces pues uno ya se sabe las historias del otro porque están todo el día trabajando. Mucha observación en cuanto al dibujo. Se pide como una noción del dibujo y digamos como un sentimiento como artístico, o sea, no necesariamente, porque el papel picado pues no hay escuela de papel picado, se tiene que aprender trabajando. Pues sí, el mes más fuerte para nosotros es octubre y septiembre, pero principalmente octubre, como es como el mes del papel picado por las ofrendas. Pero alrededor del año, pues se hace para cualquier evento, ya sea social o religioso, puede ser incluso empresarial. Mucho, de hecho, de eso se ha hecho, digamos, aquí y se lo llevan. Eso también implica que hay muchos mexicanos, ahora sí como dicen, muchos mexicanos en el extranjero, y eso hace que el trabajo también se difunda. Bueno, la Catrina y, por ejemplo, las parejas son de José Guadalupe Posada. De ahí pues ya viene como todo lo de que uno va
imaginando, ¿no? Por ejemplo, si al abuelito le gustaba tomar, pues está el borrachito. Que si a la abuelita le gustaba vender tamales, pues está la tamalera. Que si nos han pedido que el perrito, que el gatito, que los compadres, las comadres, ¿no? Entonces es así como lo que nosotros, pienso que es, a pesar de ser un mes que recurre a la muerte, es una muerte alegre, porque las imágenes que vienen o los papeles picados son calaveras contentas, o sea, o están tomando, o están festejando, o están comiendo, están jugando cartas, porque pienso que así nos imaginamos a nuestros seres queridos, pues que pues ya no sufren del trabajo, podríamos decir. Soy Yuridia y te invito a que vivas la tradición del Día de Muertos en el taller de papel picado Xochimilco. No puede faltar el cempasúchil en la ofrenda del Día de Muertos. Pero, igual que ha pasado con otras especies, el mercado se ha llenado de flores genéticamente modificadas. Por eso nos lanzamos a Tláhuac para conocer el cultivo chinampero tradicional de estas flores y también nos enteramos de la importancia que tienen para cuando los difuntos nos visitan en estas fechas. Baruch nos contó un poco sobre las costumbres de la temporada entre los pueblos de Tláhuac. Háblanos de la manera en la que se ha festejado el Día de Muertos históricamente en Tláhuac. Básicamente tenemos 4 momentos importantes aquí en Tláhuac. El primero de ellos comienza 9 días antes del 28 de octubre, que es la colocación de las estrellas de carrizo, que es hacer una estrella, una estructura de carrizo, una planta que tenemos mucho aquí en las chinampas. Se forma una estructura a manera de estrella y se le forra con papel de China, hoy también el plástico lo utilizan, y se le pone un foco en el interior y se cuelga en las fachadas de las casas. Nuestros antepasados decían que esas estrellas eran para guiar a los difuntos. El segundo momento ya es precisamente la colocación de la ofrenda, y que la ofrenda dependerá de familia en familia en cuándo se coloca. Los muertos aquí llegan anunciados por las campanas del pueblo, o sea, a las 3 de la tarde del día 31 empiezan a sonar las campanas, se les despide con toque de campana y vuelven. El tercer punto es la alumbrada que hacemos aquí en el panteón, y la alumbrada aquí ocurre, la masiva, digámoslo ya, es del 1 al 2 de noviembre. Entonces encendemos las veladoras dependiendo del número de difuntos que tengamos y nos pasamos toda la noche ahí platicando. Y finalmente el cuarto punto para nosotros es la pixca o cosecha del maíz. Porque según nuestros abuelos crían, nosotros fuimos hechos de maíz y una persona es como un maíz. Ritualmente está simbolizando eso, la muerte del maíz. Pero es una muerte que se entiende como una resurrección, o sea que es un tiempo cíclico a diferencia del tiempo occidental lineal. Aquí es cíclico, por eso nosotros, los habitantes de los pueblos mesoamericanos, a las semillas de cualquier fruto les llamamos huesos también, porque de los huesos surgió la vida, nosotros fuimos creados a partir de los huesos. Entonces un hueso, a pesar de que representa la muerte, es portador de una vida. Miguel Ángel nos habló del papel de las flores y de algunas leyendas. Además de alegrarnos la vista a las personas vivas, ¿qué funciones cumple el cempasúchil y otras flores que relacionamos con el Día de Muertos? Sí, muchas flores tienen a muchos mitos a su alrededor. Entre ellas el cempasúchil es que el olor tan fuerte que desprende ahuyenta a los malos espíritus o las malas cosas, a las malas vibras. Y también el mismo olor fuerte atrae a los muertos. Por eso es bien importante que en las casas de los pueblos originarios se hagan caminos de cempasúchil guiando a los muertos y en las ofrendas esté muy presente la flor del cempasúchil, precisamente por ese olor penetrante que los llama. Entre los pueblos originarios de aquí de Tláhuac no existe la muerte como nosotros la concebimos. Lo único que sucede es que el ser humano deja su cuerpo aquí en este espacio y se va a otro lugar, al lugar de los muertos. Y todos los años, todos los muertos nos vienen a visitar cada año. Entonces por eso hay que recibir al muerto con fiesta, con comida, con el trago que le gustaba, hay que limpiar bien la casa. Es motivo de celebración porque nos visitan los muertos. En la chinampa se cultivan muchísimas verduras y flores según la temporada. Y para el cempasúchil se calculan los tiempos para que a finales de octubre las flores estén en su apogeo.
¿Cómo es el cultivo del cempasúchil en Tláhuac y cómo se diferencia de la manera en la que se cultiva en otras partes de la ciudad, del país e incluso del mundo? Ok. Mira, bueno, acá nosotros lo que hacemos es hacer chapines. El chapín es hacer un cuadro dentro de este espacio de la tierra y sacar el limo del fondo del lago, que es una tierra que es lodosa, pues, y que tiene varios nutrientes. Se hace una capa aproximadamente de 3-4 centímetros. Se deja secar un poco, después de ahí se corta y se le hacen hoyitos con un dedo, precisamente, y se va incorporando la semilla. Después se tapa con abono de res o lo que tengas, y un sustrato, y se tapa completamente. Al momento de taparse, lo que genera es calor, y ese calor hace que revienten las plantas, pues, y ya a la semana pues ya tienes ahí la planta, ¿no? Corre la voz para que más personas se enteren de la importancia de buscar flores cultivadas localmente y que sea el olor lo que nos guíe hacia ellas. Brujas, espectros, flores de cempasúchil y papel picado. Gracias por acompañarnos en este especial para celebrar nuestra temporada favorita del año. Nos vemos en el próximo itinerario.